Postre en letrado, promoción de lectura. En esta ocasión, queremos compartir un fragmento del libro Del paganismo al cristianismo, del historiador Jacob Burckhardt, contemporáneo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, pensador del siglo XIX. Leída por Rogelio Acevedo, con el telón musical de la banda de black metal Evol. Leeremos entonces la sección primera, un fragmento, del poder imperial en el siglo III. En la exposición que sigue de la época que va desde la aparición del emperador Diocleciano hasta la muerte de Constantino el Grande, cada una de las secciones requeriría su propia introducción, pues se trata de describir las cosas no según la sucesión temporal y la historia de los gobiernos, sino teniendo en cuenta las direcciones dominantes de la vida. Pero si este libro ha de necesitar de todos modos una introducción general, habrá de contener de modo preferente la historia del poder estatal supremo del decadente Imperio Romano, en el siglo III después de Cristo. No quiere esto decir que de esas circunstancias se puedan derivar todas las demás situaciones, pero de todos modos, ella nos proporciona la base para juzgar toda una serie de acontecimientos, tanto externos como espirituales, de los tiempos posteriores. En ese periodo han sido vividas en sorprendente serie alternativa todas las formas y grados que puede alcanzar la dominación, desde las más terribles hasta las más benéficas. Bajo los buenos emperadores del siglo II, desde Nerva hasta Marco Aurelio, el Imperio Romano conoció un periodo de tranquilidad que bien pudo haber sido una época de felicidad si los arraigados achaques de las naciones senescentes fueran ya saneables por la buena voluntad o la prudencia de los mejores gobernantes. La grandeza interior y exterior de un Trajano, de un Adriano, de un Antonino o de un Marco Aurelio no deben cegarnos respecto a cosas y circunstancias que ya por entonces se manifestaban a la luz del día. Las tres grandes potencias, el emperador, el senado y el ejército, tenían a la larga que ensarzarse y quebrantar aquella armonía artificialmente sostenida. Más tarde, la confusión llegó a extremos irremediables cuando se añadieron todavía los ataques de los bárbaros, la rebelión de las provincias y espantosas catástrofes naturales. Un prenuncio lo tenemos ya en el gobierno de Marco Aurelio. Sería ocioso hablar de su personalidad. Entre las imperecederas figuras ideales de la antigüedad, este filósofo estoico, sentado en el trono del mundo, sino la más bella ni la más juvenil sí es, por lo menos, una de las más venerables. Sin embargo, ya pude escuchar las aldabadas de los ominosos mensajeros de la futura caída a las puertas del imperio. En primer lugar, por lo que se refiere al régimen imperial, se pudo ver enseguida que todo el sistema de las adopciones, que había trabado uno con otro a los cuatro grandes emperadores, podía ser quebrantado por un golpe de mano. Es lo que intentó, aunque sin éxito, el general más famoso del imperio, Avidio Casio, después que durante casi 3 generaciones se había gobernado de manera excelente, o por lo menos benévola. En cuanto al ejército, cierto que Marco Aurelio lleva fama de no haber lisonjeado con palabras a los soldados ni haber hecho nada por temor a ellos, pero se sometió a tal grado al abuso tradicional de hacerles regalos gigantescos al ocupar el poder, que todo soldado, por lo menos los que formaban la guardia, poseía una fortuna, y la suma regalada por Marco Aurelio fue considerada después como la normal. En el capítulo de desdichas exteriores tenemos la primera irrupción violenta de una liga germano-sármata en el Imperio Romano y una peste terrible. La peligrosísima guerra, las preocupaciones más profundas ensombrecieron los últimos años del emperador. En su tienda de campaña en el Danubio trató de elevarse por encima del momento angustioso y amenazador mediante el culto sereno de lo moral, de lo divino en la vida del hombre. Parece que instituyó una especie de regencia, los mejores entre los senadores, para su hijo Cómodo. Lo cierto es que el joven príncipe se dejó guiar por las primeras semanas por los amigos de su padre, pero con una rapidez vertiginosa se desarrolló en él aquel terrible locura imperial de la que se había perdido ya la costumbre de los tiempos de Domiciano.
la idea de mandar sobre el mundo entero, el temor a todos los que pudieran disputarle ese dominio, el remedio desesperado de gozar rápidamente de lo presente y acallar así la preocupación incesante, todo esto podía producir en un hombre no dotado de demasiado vigor aquella mezcla espantosa de sed de sangre y de crápula. La ocasión pudo ser muy bien un atentado, al que no sería ajena la propia familia, pero que se achacó al Senado. Nada de extraño, pues, que muy pronto el prefecto de la guardia, la personalidad más destacada del Estado, que, como en los tiempos de Tiberio y de Claudio, garantizaba la vida del emperador, y los pocos miles a sus órdenes se sintieran señores del imperio. Uno de estos osados prefectos, Perennis, fue sacrificado, sin embargo, por Cómodo a una delegación del descontento ejército británico, que había llegado sin obstáculo hasta Roma en número de 1500. Al prefecto siguiente, Clender, lo entregó a la turbamulta famélica de Roma, cierto que no sin culpa, pues en su ciega codicia se había ganado el odio del populacho al no contentarse con confiscaciones y ventas de altos cargos y echar mano también del monopolio de granos. Cuando este príncipe cobarde y cruel aparece en el anfiteatro para dejarse admirar, con sus vestiduras de Dios por el Senado, amenazado de muerte, se puede uno preguntar si este Senado comódico merecía todavía el viejo nombre, aunque conservara cierta intervención en el gobierno de las provincias y en los derechos de nombramiento, dispusiera de una hacienda propia y gozara de honores externos. Tampoco podía ser llamado romano en sentido estricto, ya que la mayoría de sus miembros no eran siquiera ítalos, sino gentes de las provincias en cuyas familias se había hecho a veces hereditaria la dignidad senatorial. Es fácil condenar severamente esta asamblea indigna desde un punto de vista ideal, sobre todo porque no podemos fijarnos bien el efecto que una constante amenaza de muerte que pendía sobre familias enteras y corporaciones podía producir. Los contemporáneos juzgaban con menor rigor. Cuando Clodio Albino no quiso aceptar la dignidad de César de las manos sangrientas de un Cómodo, pensó que el Senado poseía todavía vitalidad suficiente para poderse declarar abiertamente ante sus tropas por el establecimiento de un régimen republicano. Es lo mismo que hablara o no con sinceridad. Nos basta saber que el Senado, como veremos más tarde, albergaba todavía muchos de los varones más nobles de aquellos días, y en los momentos difíciles dio muestras de fuerza y de resolución para el gobierno del Estado. Hasta las mismas ilusiones en que veremos se haya aprendido no alcanzan a deshonrarlo. Así se comprende también que, a pesar de que a veces se introducían en él sujetos indignos, pasaba por ser la representación, ya que no del imperio, por lo menos de la sociedad romana, y era considerado como la presidencia natural de los llamados senados o curias de las ciudades provinciales. No era posible imaginarse a Roma sin el Senado, a pesar de que su campo de acción resultó a menudo secuestrado por largo tiempo, gracias a las violencias de otros. Después que Cómodo obligó a los senadores a que aplacaran a la masa descontenta de la capital mediante cuantiosos regalos, cayó víctima de una vulgar conjuración del palacio. Lo más terrible en estos cambios de emperador radicaba en que nadie sabía quién competía propiamente el nombramiento del nuevo. No se podía constituir una dinastía porque la locura de los emperadores, destino que conocieron a tales alturas todos los hombres no muy dotados, empujaba con necesidad a revoluciones periódicas. Y aún sin estas, también la falta de hijos de los disolutos emperadores y aún de algunos de los mejores habría hecho imposible una sucesión regular. Pero las adopciones, tal como ya ocurrieron en la familia de Augusto, solo tenían visos de ser respetadas cuando tanto el padre adoptante como el hijo adoptivo poseían cualidades suficientes para afirmarse. Sin duda que el Senado, al que el divino Augusto había ido acumulando un título de poder tras otro, poseía el derecho histórico mayor para el nombramiento de un nuevo emperador. Pero tan pronto como los emperadores empezaron a aborrecer el Senado y confiaron únicamente en la guardia, se adueñó ésta de la elección imperial. Pero no transcurrió mucho tiempo
y ya los ejércitos de las provincias compitieron con los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Roma. Pronto dio esta su provecho en gobiernos breves, pues a cada nuevo nombramiento se repetían las donaciones. Añádanse a esto los manejos turbios de osados intrigantes, cuyo interés bien podía ser apoyar a un aspirante cuya rápida caída proveían y deseaban. De este modo los asesinos de Cómodo levantaron sobre el pavés, como para justificar su acción, al honrado Helvio Pertinax, que fue reconocido primero por los soldados y luego por el Senado. Luego, apoyando un tal Triaro Materno, le sonsacaron a Pertinax un enorme donativo, para cuyo pago se tuvo que enajenar el tesoro de Cómodo. La consecuencia natural fue un segundo y rápido ensayo a favor del cónsul Falco. La tercera vez los guardias repitieron la comedia con el asesinato del emperador. Y comenzó aquella inaudita subasta de la dignidad imperial. Hubo un rico loco, Didio Juliano, que a costa de unos 6.000 francos a cada soldado, compró unas cuantas semanas de embriaguez y de miedo mortal. Pero esta fue la última y más alta culminación de la arrogancia pretoriana. 3 ejércitos provinciales se habían dado también el gusto de proclamar como emperador a sus respectivos caudillos. Entre ellos estaba el augusto africano Séptimo Severo. El infeliz Juliano ensayó primero con el envío de sicarios. Había un oficial, Aquilio, que ya se había distinguido entre otras ocasiones por sus servicios en el asesinato de algunos grandes, y que acaso gozó de una fama parecida a la de Lucosta en tiempos de Nerón. Por otra parte, Juliano, a quien la dignidad le había costado sus buenos dineros, quiso llevar el asunto por la vía comercial. Por si fuera poco, acabó por nombrar a Severo corregente, al ir acercándose a Roma, pero fue abandonado, escarnecido y ejecutado por disposición del Senado cuando Severo se encontraba todavía a muchas jornadas de la capital. Con Séptimo Severo se halla representada por primera vez de modo puro la dominación militar. Su arrogancia de militar y de caudillo, de que ya dio muestras como delegado, tiene algo de no romano, de moderno, pero cuán poco le importaba la dignidad del Senado y en qué grado le iba a respetar pudo experimentarlo la delegación de 100 senadores que salió a saludarle a Terni y que él mandó registrar por si llevaban armas ocultas. Pero siguió con la mayor lógica las exigencias de su dignidad imperial cuando desarmó humillantemente a los pretorianos y los arrojó de Roma. No compaginaba con su sistema semejante guardia mimada, corroída y llena de pretensiones políticas. Al propio ejército suyo no le otorgó más que la 5ª parte del donativo pedido. Fue esta entonces un fragmento del libro Del paganismo al cristianismo de Jacob Burckhardt, pieza clave para entender el origen del cristianismo occidental y de cómo el poder y la religión están entremezclados siempre, y el cristianismo no fue la excepción.